los miles de millones de estrellas que pueblan el cosmos, hay algunas que parecen desafiar las reglas mismas del universo. Son tan grandes, tan brillantes y tan inestables que obligan a los astrónomos a replantear lo que creían saber sobre la física estelar. Una de esas criaturas cósmicas es la Behemoth Star, una titánica supergigante roja oculta tras un velo de polvo en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea. Su tamaño, luminosidad y comportamiento la convierten en uno de los objetos más enigmáticos jamás observados. Imagina colocar esta estrella en el centro de nuestro sistema solar. Su superficie no terminaría en la órbita de Marte, ni siquiera en la de Júpiter. Llegaría mucho más allá. Sus capas externas se extenderían más de 1500 veces el radio del Sol, engullendo todo lo que conocemos como mundo interior. Si nuestro astro rey fuera del tamaño de una canica, la Behemoth Star sería una esfera del tamaño de un estadio. Dentro de ella cabrían más de 2000 millones de soles. Pero la verdadera rareza no es solo su tamaño, es que, de algún modo, sigue existiendo, desafiando los límites teóricos de estabilidad estelar. Según nuestras ecuaciones, una estrella tan grande debería haberse derrumbado hace mucho tiempo. Y, sin embargo, ahí está, brillando con una intensidad 280.000 veces superior a la del Sol, ocultando su furia tras un manto de polvo y gas. En su interior, los átomos de helio, carbono y oxígeno son forjados a temperaturas que superan los 3000 Kelvin. Cada segundo libera más energía que el Sol en semanas enteras, y lo hace en un equilibrio precario entre la gravedad que intenta colapsarla y la presión de radiación que amenaza con hacerla estallar. Es una lucha interna, una guerra de fuerzas titánicas librada en silencio. Para los astrónomos, la Behemoth Star es más que un fenómeno aislado. Es un laboratorio natural donde las leyes de la astrofísica se ponen a prueba. Su entorno, en la Gran Nube de Magallanes, ofrece un vistazo a cómo eran las primeras galaxias del universo, lugares pobres en metales, donde las estrellas podían crecer más de lo que hoy creemos posible. Esta colosal esfera de gas y polvo es un recordatorio de que el cosmos aún guarda secretos capaces de estremecer incluso a quienes lo estudian desde hace décadas. Y que, entre tanto orden aparente, hay monstruos que desafían el equilibrio. La pregunta que persiste es simple pero profunda. ¿Cómo puede existir algo tan grande sin desintegrarse? El tamaño de la Behemoth Star no solo desafía la imaginación, también redefine los límites de la física estelar. Si pudiéramos observarla de cerca, veríamos una superficie turbulenta, llena de ondas convectivas tan grandes como sistemas solares enteros. Sus capas externas son tan difusas que un avión que volara por ellas encontraría menos resistencia que en la atmósfera superior de la Tierra. Es, literalmente, una estrella hueca. Y, sin embargo, su corazón late con una furia inimaginable. En su núcleo, el hidrógeno hace tiempo se agotó. Ahora fusiona helio en carbono y oxígeno, en un proceso que libera una cantidad descomunal de energía. Cada nueva etapa de fusión es más corta que la anterior. Lo que antes duraba millones de años ahora sucede en apenas miles. La Behemoth Star está en la cuenta regresiva de su existencia. La comparación con nuestro Sol es reveladora. Mientras la vida de nuestro astro se mide en miles de millones de años, una supergigante como esta apenas sobrevive unos pocos millones. Cuanto más grande es una estrella, más rápido se consume. Es el precio de la grandeza cósmica. Brillar más fuerte, pero vivir menos. A su alrededor, la Behemoth Star ha construido una especie de santuario de caos, una gigantesca envoltura de polvo y gas que se extiende casi un año luz de diámetro. Este manto no es un capricho estético, es el resultado de su constante autodestrucción.
La estrella expulsa su propia materia en forma de vientos estelares miles de veces más potentes que los del Sol. Esos vientos han creado un caparazón que absorbe la mayor parte de la luz visible, razón por la cual incluso los telescopios más potentes solo pueden verla claramente en el infrarrojo profundo. Desde la Tierra, la Behemoth Star aparece más como una sombra incandescente que como una fuente de luz directa. Un gigante escondido, cubierto por su propio sudario cósmico. A pesar de las dificultades de observación, los astrónomos han determinado que la masa de la Behemoth Star ronda unas 25 veces la del Sol, una cifra mucho menor de lo que su tamaño sugeriría. Esto ocurre porque la densidad promedio de la estrella es ínfima, menos que la del aire que respiramos. Es un gigante de humo, una ilusión de poder mantenida apenas por su calor interno. Cada capa que expulsa la acerca a su final. La pérdida de masa altera su equilibrio gravitacional, haciendo que su superficie se infle todavía más. Es un círculo vicioso, una espiral de autodestrucción. Los astrónomos lo llaman pérdida de masa catastrófica, y es una de las señales más claras de que una estrella está a punto de morir. Mientras el polvo se aleja lentamente en el vacío, la Behemoth Star escribe, sin palabras, su propio epitafio luminoso. Comprender a la Behemoth Star implica mirar más allá del brillo y observar los mecanismos que la mantienen viva por ahora. Cada átomo en su núcleo es una bomba de energía que combate el colapso gravitacional. Pero este equilibrio no durará. Los astrónomos saben que las supergigantes rojas como esta se encuentran en la etapa final de sus vidas. Su destino inevitable es la muerte violenta, una supernova o, si las condiciones son extremas, una hipernova. Los estudios más recientes con el telescopio James Webb han revelado detalles fascinantes sobre su estructura. Bajo el polvo, la superficie de la Behemoth Star se comporta como un océano de plasma convectivo, donde columnas gigantes de gas ascienden y descienden lentamente. Cada una de esas corrientes puede tardar años en completar un ciclo. Es un proceso que mezcla los elementos internos, llevando carbono y oxígeno hacia la superficie y liberándolos en el espacio. La envoltura exterior de la estrella es tan tenue que apenas puede retener su forma. Los vientos estelares soplan con velocidades de más de 30 km por segundo, arrancando fragmentos enteros de materia que se dispersan a través de la Gran Nube de Magallanes. El resultado es una gigantesca nebulosa toroidal, una especie de donut cósmico formada por capas de gas ionizado y polvo de silicato. A través de estos restos, la luz de la Behemoth Star parpadea de manera impredecible. A veces su brillo cae sin explicación aparente. Otras, aumenta de golpe. No se trata de un fallo del telescopio ni de un fenómeno atmosférico. Es el polvo que se mueve en su órbita, ocultándola y revelándola como si la estrella respirara. Esta variabilidad ha confundido a los científicos durante décadas, ya que dificulta calcular su tamaño exacto o su luminosidad real. Cuando los modelos astronómicos comenzaron a cruzarse con los datos del infrarrojo profundo, las estimaciones de su radio se redujeron ligeramente, pero incluso en la versión más conservadora, sigue siendo una de las estrellas más grandes jamás observadas. Lo más sorprendente es que, pese a su colosal volumen, su masa total sigue siendo apenas 25 soles. Esto significa que la Behemoth Star es como una burbuja gigantesca, enorme por fuera, pero liviana por dentro. Lo que ocurre con ella no es un caso aislado. Otras supergigantes rojas como VJ Canis Majoris, Stephenson 2 hasta 18 o Mu Cephei muestran procesos parecidos. Una lenta desintegración desde el exterior, la formación de polvo y pulsaciones cada vez más caóticas. Pero la Behemoth Star se distingue por algo más. Está al borde de romper los límites de la física estelar. Su brillo es tan intenso que roza el límite de Eddington, el punto donde la presión de radiación supera la atracción de la gravedad. Si lo traspasa, literalmente comenzará a expulsar sus capas,
como una explosión continua. Cada dato que obtenemos de ella, cada fluctuación, cada fragmento de espectro, es una advertencia de lo que vendrá. La Behemoth Star no está muriendo lentamente. Está preparándose para uno de los eventos más espectaculares del cosmos, su propia autodestrucción. Cuando una supergigante roja se aproxima a su final, todo su entorno se vuelve un campo de pruebas para las leyes de la física. La Behemoth Star está en esa etapa, inestable, impredecible y peligrosa. En las últimas décadas, los astrónomos han medido cambios drásticos en su brillo y en su temperatura superficial, signos inequívocos de una transición caótica. Los modelos indican que el núcleo ya ha comenzado a colapsar. La fusión de helio en carbono y oxígeno pronto dará paso a elementos más pesados como el silicio y el hierro. En ese momento, la presión interna ya no podrá contrarrestar la gravedad. Todo el peso de la estrella caerá hacia su centro en cuestión de segundos, liberando una cantidad de energía equivalente a toda la que el Sol emitirá en 10.000 millones de años. Ese instante marcará su final como estrella y el nacimiento de algo nuevo. Pero antes de llegar a ese punto, la Behemoth Star seguirá arrojando al espacio toneladas de material, formando una nube de gas y polvo que ya se extiende más de un año luz. Esta gigantesca burbuja cósmica es tan densa que refleja parte de la luz que escapa, creando un resplandor rojizo observable incluso con telescopios medianos. Durante este proceso, los científicos han observado un fenómeno particularmente interesante: el enfriamiento radial. A medida que la estrella expulsa materia, su superficie se enfría y se expande, lo que altera su color y su brillo. Es un ciclo sin fin. El enfriamiento genera más inestabilidad, y la inestabilidad más pérdida de masa. En cierto modo, la Behemoth Star está destruyéndose a sí misma con cada respiración. La energía de su luz es tan grande que, si la viéramos sin su capa de polvo, eclipsaría a todos los astros de la gran nube de Magallanes. Pero paradójicamente, esa misma luz que nos maravilla es la que firma su sentencia de muerte. Antes de continuar con la historia de esta titana, cuéntame desde dónde estás viendo este video. ¿Te imaginabas que una estrella así pudiera existir? Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir explorando el universo. Solo así podremos seguir viajando juntos a los rincones más extremos del cosmos. Porque lo que viene a continuación revelará cómo muere una estrella y cómo de su muerte nace la materia de la que todos estamos hechos. Para entender por qué una supergigante roja como la Behemoth Star está al borde del abismo, hay que descender a la mecánica íntima que la gobierna. Dos límites teóricos dibujan su territorio de riesgo: Eddington y Hayashi. El primero marca el punto en el que la presión de radiación, la luz misma empujando hacia afuera, iguala la atracción de la gravedad que tira hacia adentro. Si la luminosidad supera ese umbral, la atmósfera ya no puede sostenerse. Se despega en ráfagas, como un vendaval que arranca capas completas de gas. El límite de Hayashi, por su parte, define cuán frío y expandido puede estar un gigante sin perder el equilibrio hidrostático. La Behemoth Star navega peligrosamente cerca de ambos bordes, brilla tanto que roza Eddington y está tan hinchada y fría que amenaza la estabilidad que describe Hayashi. Esa doble cercanía no es una curiosidad académica, es un motor de pulsaciones. En su envoltura externa, el gas no es transparente. Su opacidad cambia con la temperatura y la ionización. Es el llamado mecanismo capa. A veces, una capa se vuelve más opaca, atrapa fotones, se calienta y se expande. Al expandirse, se enfría, la opacidad baja, la luz escapa, la capa cae de nuevo. Este latido lento, de meses o años, no es uniforme. Convive con convección a gran escala, plumas de plasma que ascienden kilómetros por segundo, y con ondas de choque que recorren la fotosfera levantando polvo a su paso.
El polvo es clave. La Behemoth Star fabrica silicatos y carbonos en una cocina turbulenta a pocos radios estelares de la superficie. Granos micrométricos se condensan en zonas donde el gas, recién expulsado por una pulsación o por una celda convectiva, se enfría lo bastante. Cuando la radiación golpea esos granos, actúa como vela solar, los acelera y arrastra consigo el gas por fricción. Así nace un viento polvoriento, capaz de alcanzar decenas de kilómetros dividido por S y sostener tasas de pérdida de masa monstruosas. Visto desde fuera, no es una brisa, es un río supersónico cargado de cenizas estelares. A este baile se suman la rotación y los campos magnéticos. Aunque estas estrellas giran más lento que cuando eran jóvenes, su enorme radio amplifica cualquier asimetría. Basta una leve rotación para canalizar materia hacia el ecuador y abrir ventanas polares más transparentes. Los campos magnéticos, generados por dínamos en capas convectivas, pueden colimar flujos, dibujando arcos y bucles que al reconectarse, liberan energía y catapultan gas. El resultado es una pérdida de masa anisotrópica. No sale igual en todas direcciones. Por eso detectamos toros y conchas. Por eso el brillo es caprichoso, con claros y sombras que cambian con el tiempo. Existe además una posibilidad que lo explicaría todo con elegante crueldad: la binariedad. Si un compañero caliente orbita oculto en el velo una estrella O o B, su gravedad puede esculpir la envoltura, generando colas, brazos espirales y choques donde el viento del compañero embiste el flujo polvoriento. En esos frentes se forman moléculas exóticas y líneas de emisión que delatan turbulencia. A escala humana, sería como ver un huracán alimentado por otro huracán. A escala estelar, es una fábrica de inestabilidad. El balance final es implacable. Cuanto más cerca del límite de Eddington, más fácil es arrancar capas. Cuanto más se arrancan, más desciende la gravedad efectiva en la superficie. Más se infla la estrella y más se acerca al límite de Hayashi. Es un círculo de retroalimentación. Radiación, opacidad, pulsación, polvo, viento, pérdida de masa, inflación, más radiación por unidad de peso. Un bucle que acelera con el tiempo. Cada espectro, cada dip de luminosidad, cada mapa infrarrojo encaja en este rompecabezas. La Behemoth Star no es solo grande, es un sistema fuera de equilibrio, sostenido por parches, remiendos de física no lineal. Y aunque la teoría describe los contornos, la realidad es más salvaje. Células convectivas del tamaño de órbitas, choques radiativos, granos que nacen y mueren en semanas, y un viento que, grano a grano, está evaporando a la gigante. Si una estrella es un equilibrio entre presión y gravedad, aquí estamos viendo cómo se quiebra ese equilibrio en cámara lenta. Y cuando la presión ya no alcance, la gravedad hará lo que siempre hace. ¿Qué ocurre entonces con el núcleo que lo sostiene todo? Esa es la pregunta que nos empuja a mirar dentro, incluso si para hacerlo tenemos que ver a través de humo y fuego. El corazón de la Behemoth Star es un horno que desafía la comprensión humana. Allí dentro, la materia está comprimida hasta densidades que solo pueden describirse con ecuaciones, no con palabras. Las presiones son tan extremas que los núcleos atómicos se fusionan en una danza continua. Primero fue el hidrógeno, luego el helio, el carbono, el oxígeno, hasta que el hierro empiece a formarse, el punto final para cualquier estrella. El hierro no libera energía al fusionarse, la consume. En ese instante, la muerte comienza, pero ese proceso no es visible directamente. Los astrónomos solo pueden inferirlo observando la luz que escapa de su superficie. Los espectros infrarrojos muestran líneas que se ensanchan y deforman, señales de turbulencia interna y choques supersónicos. La Behemoth Star está perdiendo masa a un ritmo que los modelos clásicos no pueden explicar, arrojando al espacio una cantidad de materia suficiente como para formar cientos de planetas cada año. Es como si el propio núcleo estuviera temblando, buscando una salida. Su entorno inmediato se ha convertido en un laboratorio natural de física extrema.
Los vientos estelares interactúan con el medio interestelar, generando ondas de choque que calientan el gas circundante a millones de grados. Telescopios como el Spitzer y el Very Large Telescope han detectado filamentos que se expanden lentamente, estructuras gigantescas que delatan la dirección de los vientos y la composición química de las capas expulsadas. Cada grano de polvo, cada molécula, es un testigo del proceso de agonía de la estrella. El estudio de la Behemoth Star también ha permitido poner a prueba el papel de la metalización. En la Gran Nube de Magallanes, los niveles de elementos pesados son mucho menores que en la Vía Láctea. Eso significa que el gas es menos opaco, permitiendo que las estrellas crezcan más y vivan vidas más breves e intensas. Es probable que las primeras estrellas del universo, las llamadas de población tercero, fueran aún más grandes que la Behemoth Star. Observarla, por tanto, es como mirar hacia atrás en el tiempo, un espejo del universo primitivo. Y sin embargo, no hay nada eterno en su resplandor. Las capas exteriores de la Behemoth Star se hinchan, se enfrían y se disgregan con cada ciclo de pulsación. Las imágenes del James Webb Space Telescope han capturado la asimetría de su envoltura, revelando zonas de emisión irregular y regiones oscuras donde el polvo es tan espeso que ni siquiera la luz infrarroja puede atravesarlo. Todo apunta a un final violento, pero también a un legado. Cada átomo que abandona la estrella es una semilla: carbono, oxígeno, hierro, materiales que más tarde formarán planetas, océanos y vida. La Behemoth Star no solo morirá, sembrará el futuro. Su destrucción es el precio que el universo paga por seguir creando. Si existiera un mundo orbitando a una distancia segura de esta supergigante, presenciaría un espectáculo imposible. Un cielo completamente cubierto por una esfera roja que cambia de forma, que respira y lanza llamaradas al vacío. Cada día sería una eternidad de luz y calor. No habría noche, solo un resplandor constante. Y bajo ese fuego, nada podría sobrevivir en la superficie. Sería un mundo de sombras subterráneas, donde la vida, si existiera, debería esconderse bajo el suelo, alimentándose del calor de las rocas. El cosmos es un ciclo de destrucción y renacimiento, y la Behemoth Star es su mejor ejemplo. Lo que parece el fin, en realidad, es el comienzo de algo nuevo. Pero para entender lo que vendrá después, primero hay que presenciar su colapso, el instante en que la gravedad vence a la luz. El día en que la Behemoth Star collapse no será silencioso. Desde los confines de la Gran Nube de Magallanes, su luz recorrerá 168,000 años hasta alcanzar nuestros telescopios. Pero cuando lo haga, el universo entero la recordará. Su núcleo, incapaz de sostener el peso de sus propias capas, caerá sobre sí mismo en un cataclismo que desafía la imaginación. En cuestión de segundos, todo el material del centro será comprimido en una esfera de apenas unos kilómetros de radio. Es el nacimiento de un núcleo degenerado, la antesala de una supernova tipo segundo. El colapso libera una ola de neutrinos que atraviesa la materia como si no existiera. Estos fantasmas subatómicos serán los primeros mensajeros de la muerte de la estrella, escapando antes que la luz, antes que el sonido. Luego, una fracción de segundo después, el rebote. La materia exterior choca contra ese núcleo impenetrable y rebota hacia afuera a velocidades superiores a los 10,000 kilómetros por segundo. La envoltura de gas se convierte en una esfera de fuego. Esa explosión liberará tanta energía que, por unas semanas, la Behemoth Star brillará más que toda su galaxia junta. Desde la Tierra, sería visible a simple vista, incluso durante el día. Su brillo rivalizaría con el de la luna llena. Los telescopios registrarían una avalancha de luz en todas las longitudes de onda: rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo y radio.
Los instrumentos más sensibles detectarían la expansión de la onda de choque golpeando las nubes de polvo que ella misma creó hace milenios, comprimiéndolas y encendiendo nuevos brotes de formación estelar. Es el legado paradójico de la muerte. El fin de una estrella engendra el nacimiento de muchas otras, pero no todas las supernovas son iguales. Si el núcleo retiene demasiada masa tras el colapso, ni siquiera la presión de los neutrones podrá resistir la gravedad. Entonces, el núcleo continuará hundiéndose hasta convertirse en un agujero negro. En ese instante, la materia y la energía dejan de tener significado. Todo se reduce a un punto sin volumen y con densidad infinita. Una singularidad. En algunos casos, ese colapso genera algo aún más espectacular. Un estallido de rayos gamma. Son los eventos más energéticos del universo conocido. Haces de radiación concentrada que viajan a la velocidad de la luz y pueden durar desde milisegundos hasta varios minutos. Si uno de esos chorros apuntara directamente hacia nosotros, algo muy improbable podría destruir la capa de ozono de la Tierra y extinguir toda vida en cuestión de segundos. Por fortuna, la Behemoth Star está demasiado lejos. Sus llamas no nos alcanzarán, pero su muerte nos ofrecerá una ventana única para estudiar en tiempo real cómo un gigante estelar se transforma en el vacío absoluto. Los astrofísicos ya están preparados. Redes de telescopios y detectores de neutrinos y ondas gravitacionales aguardan el momento. Cuando llegue la señal, el planeta entero mirará al cielo. Y cuando esa luz alcance nuestros ojos, recordaremos que la estamos viendo como fue hace 168.000 años, cuando los primeros humanos aún tallaban piedra. Mirar su final será mirar al pasado, a una historia que ya ocurrió. Una historia escrita en fuego, polvo y tiempo. La Behemoth Star será destruida, pero no olvidada. En los fragmentos que queden en los metales y el polvo que esparza por el vacío, estará el material del que nacerán nuevas estrellas, nuevos planetas y quizás nuevas formas de vida. El universo recicla su grandeza con una precisión que no conoce piedad ni descanso. En cada final, si miramos de cerca, siempre hay un principio escondido. Tras el estallido, lo que queda de la Behemoth Star se convertirá en un monumento cósmico. Sus restos no desaparecerán sin dejar rastro. Se expandirán durante miles de años formando una nebulosa de supernova, un remanente visible a través de las eras. Estas estructuras, tan bellas como letales, son los cementerios del universo. Burbujas de gas ionizado que se mueven a velocidades superiores a los 30.000 kilómetros por segundo. En su interior, los núcleos atómicos chocan y se funden, fabricando los elementos más pesados conocidos: oro, platino, uranio. Todos nacen aquí, en los segundos finales del colapso de una estrella gigante. La explosión creará una onda expansiva que arrastrará el polvo acumulado en el entorno, comprimiendo el gas y sembrando nuevas regiones de formación estelar. Es un fenómeno que los astrónomos llaman retroalimentación galáctica. Las muertes de las estrellas más masivas son las responsables de dar forma a los brazos de las galaxias. Sin ellas, el cosmos sería un lugar frío, químicamente estéril y oscuro. Cada supernova es una chispa que reaviva el fuego de la creación. Si el núcleo colapsa en una estrella de neutrones, se tratará de uno de los objetos más densos del universo. Imagina concentrar toda la masa del Sol en una esfera de apenas 20 kilómetros de diámetro. Un solo centímetro cúbico de ese material pesaría más que todas las montañas de la Tierra. Estas estrellas pueden rotar cientos de veces por segundo, emitiendo pulsos regulares de radiación. Son los llamados púlsares, faros cósmicos que giran con precisión milimétrica. Cada pulso será el eco del corazón que un día latió dentro de la Behemoth Star. Pero si el colapso va más allá, si la presión de los neutrones cede ante la gravedad, el núcleo se transformará en un agujero negro estelar. Allí,
La curvatura del espacio-tiempo será tan extrema que ni la luz podrá escapar. Su nacimiento irá acompañado de un estallido de ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido mismo del universo que viajarán por el cosmos a la velocidad de la luz. Detectarlas será confirmar que la Behemoth Star, aquella titana que desafiaba la física, ha cruzado el umbral final. En ese momento, la región que la rodeaba cambiará para siempre. El polvo expulsado en los últimos milenios será arrastrado por la onda de choque, iluminado por la radiación residual. Con el paso de los siglos, esa nube se enfriará y se mezclará con el gas interestelar, aportando los elementos que harán posible la aparición de nuevos soles, nuevas lunas y quizás nuevas civilizaciones. Si los seres humanos continúan observando el cielo dentro de 1 millón de años, podrán ver los restos de esta explosión expandiéndose todavía, una joya en movimiento suspendida entre las galaxias. Cada fragmento de hierro, cada átomo de carbono nacido en su furia, será parte de la historia cósmica que nos conecta a todos. Porque esa es la verdad que oculta su final. Los gigantes del universo no mueren, se transforman. Su destrucción es la alquimia suprema de la naturaleza. En su muerte, crean los ingredientes de la vida. Nosotros, los observadores en un planeta diminuto, somos el resultado directo de miles de Behemoth Stars que explotaron antes. Sus cenizas están en nuestros huesos, en nuestra sangre, en cada respiración. Mirar la muerte de una estrella es, en el fondo, mirar nuestra propia historia, contada a una escala infinita. Durante mucho tiempo, los astrónomos creyeron que el nacimiento y la muerte de una estrella eran eventos separados, momentos distantes en la historia del cosmos. La Behemoth Star demuestra que son, en realidad, dos fases de un mismo proceso. Su destrucción alimenta la creación. Sus restos gas, polvo, radiación y elementos pesados no solo forman nuevas estrellas, sino que también alteran el equilibrio químico de toda una galaxia. Es el motor invisible que da forma al universo. Cuando la onda expansiva de su supernova se disipe, quedará un cascarón de materia brillante que los telescopios podrán observar durante decenas de miles de años. Ese remanente, compuesto por capas de gas ionizado, será el registro físico de su vida. En su interior, quizás permanezca un núcleo colapsado, girando a velocidades vertiginosas o tragándose todo a su alrededor como un pozo sin fondo. Cada fotón que escape de ese lugar contará una historia que comenzó antes de que existiera la humanidad. A escala galáctica, la Behemoth Star es una sola entre cientos de miles de millones, pero su impacto es descomunal. Las estrellas de este tipo producen la mayor parte del hierro, silicio y oxígeno que circula por el espacio interestelar. Sin ellas, la Vía Láctea y nosotros seríamos imposibles. Todo lo que respiramos, tocamos o comemos proviene de los restos de gigantes que murieron como ella. La vida en la Tierra es una consecuencia de explosiones ocurridas hace miles de millones de años. Esa conexión ha cambiado por completo la forma en que la ciencia moderna entiende la existencia. No somos observadores ajenos al universo, somos su producto directo. Cada átomo en nuestro cuerpo fue fabricado en un núcleo estelar. La Behemoth Star, en su lejana agonía, es también nuestra antecesora. Su furia dará origen a nuevas generaciones de mundos, y en alguno de ellos, tal vez, otra especie mirará hacia el cielo preguntándose cómo empezó todo. En la actualidad, los astrónomos siguen vigilando su evolución con una red internacional de telescopios que abarca desde Chile hasta Hawái. Instrumentos como el ALMA, el Very Large Telescope y el James Webb recogen datos infrarrojos y de radio para modelar su estructura tridimensional. Cada observación es una fotografía de un proceso que avanza muy lentamente a escala humana, pero que, a ojos del universo, sucede en un instante. La tecnología también ha cambiado nuestra manera de mirar estas estrellas. Los detectores de ondas gravitacionales, como LIGO y Virgo, ya no solo escuchan la luz, escuchan el temblor del espacio mismo.
Cuando la Behemoth Star colapse, su grito gravitacional recorrerá la galaxia y nuestras máquinas lo captarán como un eco lejano. Será el sonido de la materia cayendo sobre sí misma, el eco de un titán que se apaga. Y aún así, en esa violencia, hay una belleza imposible de ignorar. En un solo estallido, la Behemoth Star liberará más energía que el Sol en toda su vida, pero de esa catástrofe surgirán los elementos que formarán nuevas estrellas, nuevas nebulosas y quizá nuevos ojos capaces de mirar hacia arriba. El universo no destruye, transforma. Cada explosión, cada rayo de luz, cada sombra proyectada sobre el polvo estelar es parte de un ciclo eterno que no conoce principio ni final. Cuando miremos la Behemoth Star en su último aliento, estaremos viendo la prueba más clara de que todo lo que nace, inevitablemente, debe volver a la fuente que lo creó. Y de esa fuente, ese fuego que consume y renueva, provenimos todos. La historia de la Behemoth Star no solo es la historia de una estrella, es un recordatorio de cómo el universo escribe sus leyes con fuego. Cada pulsación, cada fragmento de polvo que arroja al vacío, es una frase más en un lenguaje cósmico que lleva miles de millones de años hablándose sin interrupción. Su destino, aunque trágico, representa la esencia misma de la evolución estelar, el equilibrio imposible entre la creación y la destrucción. Desde que fue descubierta, esta supergigante ha forzado a los científicos a repensar los límites de la física. Ningún modelo clásico había predicho una estrella tan grande y tan estable al mismo tiempo. Su estudio ha obligado a mejorar las ecuaciones que describen cómo se distribuye la energía en las capas exteriores, cómo la convección transporta calor y cómo la radiación se abre paso a través del polvo. Es un recordatorio de que incluso los cielos que creemos entender todavía esconden misterios. Las simulaciones computacionales más recientes, basadas en los datos del James Webb, muestran que la Behemoth Star está a apenas un paso del colapso gravitacional. En cualquier momento o tal vez dentro de miles de años su núcleo podría hundirse. Nadie sabe cuándo ocurrirá, pero todos coinciden en algo. Cuando lo haga, el cielo cambiará. Su luz recorrerá el vacío hasta nuestros telescopios, iluminando de rojo el polvo de la gran nube de Magallanes y recordándonos que somos testigos de algo que ocurrió hace más de 160.000 años. Y cuando la veamos morir, comprenderemos la paradoja fundamental de la astronomía. Cada vez que miramos el firmamento, estamos viendo el pasado. Nada en el cosmos ocurre en el presente para nosotros. Cada estrella que brilla lo hace desde otro tiempo, enviando su mensaje de energía a través de la distancia. Así, observar la Behemoth Star es mirar a una época en la que la humanidad aún no existía. Su muerte, por tanto, no será un evento futuro, sino un eco de lo que ya fue. Los astrónomos imaginan que cuando colapse, liberará un estallido tan poderoso que dejará su firma en todas las longitudes de onda. Luz visible, radiación de rayos gamma, neutrinos y ondas gravitacionales. Será la sinfonía final de una vida que comenzó como un simple núcleo de gas hace millones de años. De esa explosión nacerá un remanente brillante, una nueva nebulosa que durante siglos decorará los cielos de la gran nube de Magallanes. A escala humana, resulta imposible imaginar la magnitud de tal evento. Pero hay algo que sí podemos entender: que en cada átomo de hierro de nuestra sangre, en cada molécula de calcio de nuestros huesos, está el legado de una estrella como la Behemoth Star. Somos su descendencia, los herederos de su colapso. La vida, en su forma más pura, no es más que la memoria de las estrellas. Así que, la próxima vez que mires el cielo y veas una luz titilando en la oscuridad, recuerda, esa luz podría ser el último aliento de un gigante.
Un mensaje enviado desde un pasado lejano para recordarte que la existencia entera está tejida con polvo estelar. Si este viaje por la Behemoth Star te hizo ver el universo con otros ojos, suscríbete y comparte este video. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió y cómo crees que este conocimiento cambia la forma en que ves nuestro lugar en el cosmos. Porque allá afuera, entre las sombras de la gran nube de Magallanes, sigue ardiendo el corazón de un monstruo estelar y su historia aún no ha terminado.